La siguiente lectura, estudiantes, de la segunda parte es de Manuel González Prada, peruano. Su obra La anarquía, y dice así: anarquía y anarquista encierran lo contrario de lo que pretenden sus detractores. El ideal anárquico se pudiera resumir en dos líneas: la libertad ilimitada y el mayor bienestar posible del individuo, con la abolición del Estado y la propiedad individual. Si ha de censurarse algo al anarquista, censúresele su optimismo y la confianza en la bondad ingénita del hombre. Hasta aquí, pues, se menciona que optimismo y confianza son parte de la naturaleza humana, según Manuel González Prada. La libertad ilimitada y el mayor bienestar posible del individuo, concepciones de la anarquía del anarquista. Anarquía, pues, es el tema aquí. Continuemos. El anarquista, ensanchando la idea cristiana, mira en cada hombre un hermano, pero no un hermano inferior y desvalido a quien otorga caridad, sino un hermano igual a quien debe justicia, protección y defensa. Rechaza la caridad como una falsificación hipócrita de la justicia, como una ironía sangrienta, como el don ínfimo, minúsculo y vejatorio del usurpador al usurpado. No admite soberanía de ninguna especie ni bajo ninguna forma, sin excluir la más absurda de todas, la del pueblo. Niega leyes, religiones y niega nacionalidades para reconocer una sola potestad, el individuo. Tan esclavo es el sometido a la voluntad de un rey o de un pontífice como el enfeudado a la turbamulta de los plebiscitos o a la mayoría de los parlamentos. Autoridad implica abuso. Obediencia denuncia abyección o maldad. Que el hombre verdaderamente emancipado no ambiciona el dominio sobre sus iguales, ni acepta más autoridad que la de uno mismo sobre uno mismo. Sin embargo, esa doctrina de amor y piedad, esa exquisita sublimación de las ideas humanitarias, aparece diseñada en muchos autores como una escuela del mal, como una glorificación del odio y del crimen, hasta como el producto morboso de cerebros desequilibrados. No falta quien halle sinónimos amatoide y anarquista, pero solo contiene insania, crimen y odio la doctrina profesada por Reclus, un Kropotkin, un Faure y un Grave. La anarquía no surgió del proletariado como una explosión de ira y un simple anhelo de reivindicaciones en beneficio de una sola clase. Tranquilamente elaborada por hombres nacidos fuera de la masa popular, viene de arriba sin conceder a sus iniciadores el derecho de constituir una élite, con la misión de iluminar y regir a los demás hombres. No se llame a la anarquía un empirismo, ni una concepción simplista y anticientífica de las sociedades. Hasta aquí, pues, una explicación de qué es la anarquía, según Manuel González Prada. ¿Qué es la anarquía? ¿Qué piensa un anarquista? Entonces, 1. Esencialmente, el texto destaca que la anarquía A. Relieva la bondad humana y desprecia la propiedad privada. En primer lugar, pues, anarquía se puede resumir en dos líneas. Esto es lo principal, jóvenes. Libertad ilimitada y bienestar, el mayor bienestar posible del individuo. Individuo, libertad. Libertad, individuo, anarquía.
Entonces, bondad humana y propiedad privada no responde satisfactoriamente al concepto de anarquía. B. Profesa la abolición absoluta de las instituciones del Estado. En efecto, sí, es una consecuencia la abolición del Estado, ¿no? Pero no es lo principal en cuanto a la anarquía. La anarquía es individuo, libertad, libertad, individuo. C. Engrandece la máxima cristiana, todos somos hermanos. Sí, todos somos hermanos, pero Manuel González Prada sostiene que el ideal anárquico se resume en dos líneas: libertad ilimitada y bienestar individual. D. Surgió a partir de todas las reivindicaciones del proletariado. Esta respuesta, es incompatible. Descartamos de plano radicalmente la alternativa D. E. Se caracteriza por la exaltación de la libertad individual. Aquí están las palabras claves, pues jóvenes, estudiantes: libertad, individuo, individuo, libertad, es anarquía. Entonces, la anarquía se caracteriza principalmente por la exaltación de la libertad del individuo. De aquí hay consecuencias, ¿no? Consecuencias que se han mencionado en las otras alternativas que son distractoras. 1. Helena es la clave correcta. 2. Ingénita. En el texto, el término ingénita significa que la bondad del hombre no es connatural. No, ingénita significa que esa bondad del hombre es natural. El hombre nace siendo bondadoso. De manera que el hombre tiene optimismo y es bondadoso por naturaleza. Intrínseca también es esencial, es parte de la esencia del hombre, la bondad y la confianza y el optimismo. Innata es también, adquirida. Esta es la clave correcta, jóvenes. 2. Helena, adquirida, porque el ser humano nace bondadoso, ¿de acuerdo? El ser humano nace bondadoso, según Manuel González Prada. Asimismo, el ser humano nace optimista. 3. Respecto a los postulados señalados sobre la anarquía, resulta compatible señalar que la anarquía propugna la instauración de una clase sobre la otra. No, este acerto es incompatible, jóvenes. Estudiantes, recuerden, anarquía es libertad individual, un individuo libre, que no mire por debajo a sus semejantes, a sus hermanos, o no mire hacia arriba, ¿no? Sino todos son llanos. Esta no es la clave correcta. B. La anarquía ampara una concepción simplista de las sociedades. No necesariamente. La anarquía propugna, defiende cualquier tipo de autoridad y despotismo. Mentira, es incompatible. Al contrario, pretende desaparecer el Estado, ¿no? Y todo sistema opresor. La anarquía califica la caridad como un amaño de la justicia. Esta es la clave, jóvenes. Sí, cuando uno considera que hay una persona inferior y le quiere ayudar, es porque te considera superior, ¿no? O sea, te considera superior y voy a ayudar a los demás, pobrecitos, necesitan mi ayuda, ¿no? Y esa no es la concepción de anarquía. 3. D. 4. Se deduce del texto que el autor es consciente de que la doctrina que propone. Esta es una pregunta de inferencia, estudiantes. Comencemos con A. ¿El autor es consciente de que la doctrina que propone tiene las características para ser una distopía? No. Si, según Manuel González Prada, por naturaleza somos optimistas, entonces por naturaleza nosotros debemos pensar en una utopía. Una utopía es concebir que el futuro, el porvenir, es halagüeño, es promisorio, que nos va a beneficiar, que será un futuro profícuo. Entonces, no es una distopía es un futuro perjudicial, dañino, que todo es guerra, destrucción, aunque parece que es
la realidad, ¿no? Pero descartamos A por no corresponderse con lo que se ha afirmado en el texto. B. El autor es consciente de que la doctrina que propone logrará eliminar el egoísmo de la humanidad. ¿Qué dicen ustedes, estudiantes? La doctrina que se propone logrará eliminar el egoísmo. No se llame a la anarquía un empirismo ni una concepción simplista y anticientífica de las sociedades, dice el autor. Entonces, no necesariamente. El autor es consciente de que la doctrina que propone se convertirá en una nueva religión sin Dios. No, no va a ser una religión. El autor es consciente de que la doctrina que propone derivará en la total aniquilación de la familia. Tampoco, no necesariamente. Y el autor es consciente de que la doctrina que propone puede ser tergiversada con fines pancistas. Cuando se habla de fines pancistas, pues se refiere a que se puede utilizar algo para hacer la guerra, ¿no? Para conflictos bélicos, armados. Entonces, de manera que el autor, sí, González Prada sostiene que esto se puede utilizar para enfrentarse a otros, ¿no? Sí, Elena. Y finalmente, estudiantes, la pregunta 5. Si la anarquía profesara la contienda por el ascenso de una clase social sobre la otra, wow. A. Esta pugna sería a través del amor y de la piedad, tal vez mediante la caridad, pero no por el amor y la piedad. Coincidiría con las reivindicaciones del proletariado, no necesariamente, tal vez también. Recordemos que la anarquía no ha nacido del proletariado, según Manuel González Prada. Entonces, descartamos esta alternativa. ¿La doctrina de Kropotkin fomentaría el odio y el crimen? No, mentira. ¿Por qué Kropotkin seguiría siendo un anarquista? Tal postura se encontraría en las antípodas del autor. Antípodas. Antípodas es un término que se ha estudiado la semana 16, la semana 15 creo apareció antípodas, y antípodas significa opuesto, contrario, antagónico, y en efecto, pues, el autor sostiene pues que todos somos hermanos, que uno no es mayor o está por encima del otro, y si surgiera pues una doctrina que enseñara esto, que una clase social tendría que elevarse por sobre otra clase social, el autor estaría pues en contra de esta idea. De manera que para las 5, D es la clave correcta, estudiantes. Hasta aquí hemos llegado al final de la segunda lectura de esta semana. Muchas gracias.